Siguen aquí por este medio, un medio virtual que nos permite el acercamiento en forma electrónica, por supuesto, y vamos a continuar con los temas que habíamos comentado acerca del suelo como ente vivo. Ese es el título de esta plática del día de hoy. Consideramos una plática entre 40 y 50 minutos. Vamos a tratar de ser muy sustanciales, muy objetivos y sobre todo muy concretos en lo que el tema nos dicte. Así que pues estamos aquí en su canal, es el canal de Agroteso, y yo agradezco mucho a todos ustedes su presencia. Qué bueno que nos acompañan a través de esta alternativa virtual. Y la idea pues son tres. Siempre hemos hablado de estos tres aspectos relacionados con el ser humano primero, tres condiciones que se pueden dar y que se tienen que presentar para poder dar una plática de este tipo. La primera es insaciablemente la búsqueda de la verdad. Pues necesitamos la verdad, así como al aire que respiramos. Necesitamos un baño de verdad en todo sentido. El segundo es el compartir, o sea, necesitamos compartir las cosas y eso nos hace ser una sociedad avanzada. Los seres humanos que integran una sociedad y que están en el compartir son sociedades de avanzada, y eso es lo que en las últimas décadas, en los últimos años sobre todo, se ha completamente obstaculizado. La gente ha entrado en lo general en un ambiente de egoísmo, de no compartir, de quedarse con las cosas, etc. Simple y sencillamente eso lo que genera es una apertura, un abismo de separación entre los miembros que integran una sociedad. Hagan de cuenta, como ejemplo, que en un enjambre, en un panal de abejas, las abejas de repente entraran en una conciencia egoísta y dijeran: las obreras, ya no trabajo más, no aporto más. ¿Qué destino le espera a ese enjambre, a ese panal? La muerte, la destrucción. Sin embargo, en un enjambre de abejas, en un panal de abejas, nosotros lo que vemos es un grandioso equilibrio y grandiosa aportación desde la individualidad al cooperativismo. Eso es lo que es el compartir. Luego, el tercer elemento para esto es, por supuesto, la comunión, es decir, la búsqueda del bien común. Esto es lo más relevante para el ser humano, que sea tan importante en la condición en que está el prójimo. Y el prójimo, quiero hacer aquí un hincapié, es otro ser humano, pero también el prójimo es cualquier animal, y también mi prójimo es cualquier vegetal, y también mi prójimo es cualquier tipo de mineral. Porque gracias a lo mineral, que entre comillas se dice que es inerte, es el que tiene mayor conciencia de escala cósmica. ¿Por qué? Porque gracias a la dureza del mineral, nosotros podemos pisar sobre él y estar erguidos, verticales. Y eso nos permite a nosotros, con esta verticalidad, la conciencia del yo, la conciencia del ser. Cuando caminamos por algún lugar que no está firme, no podemos ir con la verticalidad normal. Estamos como cayéndonos, estamos como a ciegas. Entonces significa que lo sólido nos permite esto. Si no fuera por lo sólido, no tendríamos la razón de ser de nuestra conciencia. Entendamos bien esta parte. Entonces, el tema por el cual estamos aquí es referido al suelo. Quiero hacer algunos señalamientos antes de ir abordando este tema. Señalamientos de carácter de reflexión. Si nosotros no reflexionamos, entonces no tendríamos la aproximación al conocimiento. Puedes llegar a algún aspecto intelectual, pero no vas a llegar al conocimiento. Al conocimiento y la sabiduría se llega entonces por la reflexión interna de lo que estamos haciendo. Se sabe perfectamente que el suelo de nuestra madre, que es nuestra hermana madre tierra, para poder consolidarse como tal, le tardó
años, cientos de años o quizá millones de años para podértelo ofertar y poder entonces labrar en él, cultivar alimentos que nos permitan una vida sana. Sin embargo, aquí viene un dato importante. El suelo es un regalo de la Madre Tierra, en combinación con todas las fuerzas cósmicas que están presentes en el suelo. Eso es importante entender. Y necesitamos, por lo tanto, entender que es el piso por donde nosotros vamos a empezar a producir los alimentos que van a llegar a la mesa del prójimo. Y eso es importante. Este es el objetivo, digamos, más contundente de la Madre Tierra que nos regala a nosotros. Y sin embargo, quiero darles algunos temas, algunos datos que nos pueden orientar sobre la naturaleza del suelo. El suelo presenta una condición actualmente terriblemente degradada. Solamente voy a hablar de un tema: contenido de materia orgánica en el suelo, de tener promedio 5% de materia orgánica, que es la base, que es como teje esa pequeña cantidad de materia orgánica incorporada en los componentes del suelo, son las que tejen la vida en el suelo. Y ese porcentaje del 5% se ha reducido en los últimos 20 años al 0.05%. Es decir, tenemos una laceración, una infertilidad tremenda, profunda y avanzada de lo que es llegar a tierras que sean eriales improductivos. Todo porque por no cuidar el componente de materia orgánica importante en el suelo. Ahora bien, vamos a ir clasificando todas estas cosas para entenderlas desde una visión cósmica terrestre, no desde una visión biológica, ni de una visión química, ni de una visión bioquímica, ni tampoco desde una visión agronómica, porque todas estas ciencias naturales fueron posteriores a la agricultura como tal. Por lo tanto, necesitamos apreciar el suelo como un ente vivo, porque gracias al suelo nosotros podemos ser alimentados. Va a ser muy difícil que la mayoría de la superficie de las 23 millones de hectáreas de cultivo que tiene nuestro país, México, puedan convertirse de la noche a la mañana a un sistema hidropónico. Eso es dificilísimo, no va por ahí el camino. Aunque el sistema hidropónico tiene sus aspectos que hay que estudiarlos de reflexión, porque desde mi punto de vista es una agricultura muy fina, es una agricultura de laboratorio, y sin embargo se pueden abordar otras cosas para poder llevar estas fuerzas de la tierra presentes aún en condiciones de hidroponio, en condiciones de sustrato. Así que vamos a ir desglosando esta parte del suelo como un ente vivo. Ahora, ¿por qué se menciona esto como un ente vivo? Porque es un organismo. El organismo tierra tiene sus condiciones dentro de lo que es este enfoque, y nosotros necesitamos entender estas cosas. Si nosotros trazamos aquí lo que es la parte esférica de la Tierra, ya de entrada nos da mucha información. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo dentro de las ciencias sagradas, se sabe perfectamente que el círculo tiene que ver con una fuerza, no con un género, con una fuerza que es la fuerza de la consumación de lo femenino. Entonces, vamos empezando por ahí. El suelo le nombramos técnicamente, agronómicamente, suelo. Pero cuando uno va con el agricultor que tiene esta sensibilidad y que el agricultor no vive en conceptos, sino vive en percepción, entonces el suelo se transforma para un agricultor en la tierra. Entonces, si nosotros estamos trabajando con el suelo, es la tierra. A su vez, entonces, ¿qué significa? Que estamos trabajando con fuerzas femeninas. La tierra, que es el suelo, y el planeta, que es una circunferencia aproximada, es una esfera
muy hermosa, pero entonces estamos viendo aquí fuertemente el elemento femenino. Entonces nosotros estamos trabajando con fuerzas femeninas. Ahora, el otro asunto importante, el suelo, para su consumación en su fertilidad y poder entonces desarrollar los cultivos que están presentes ahí, necesita un segundo elemento que es el agua. Ahora veamos estas dos cosas importantes. Existen dos fuerzas que son femeninas, tierra y agua. Ambas son femeninas. Ambas pertenecen a la superficie de la delgada capa de la corteza terrestre, que es la capa arable. La corteza terrestre se comenta, se menciona que tiene un espesor, la corteza terrestre, de aproximadamente 70 kilómetros de profundidad. Esto es interesante analizar, 70 kilómetros. Sin embargo, la capa fértil del suelo, la capa que nos permite producir alimentos, está en esta condición y es de 30 centímetros de profundidad. En 30 centímetros de profundidad del suelo, yo tengo que ser capaz, como ser humano con conciencia, libre y maduro, de poder producir los alimentos que la humanidad va a consumir. Y lo tengo que hacer, y aquí viene el reto importante, bajo conciencia, no bajo lo que me enseñaron en las universidades, con todo el respeto, sino lo que la naturaleza me está enseñando, que es la vida misma, que es parte de nuestra madre tierra. Lo tengo que hacer sin usos de tóxicos y fertilizantes de síntesis química. Ese es el reto para nosotros, porque hacerlo a través de cómo te enseñan en las universidades ha producido mucho daño al planeta, y creo que es tiempo y hora de poder ir clarificando estos aspectos. Bien, continuando entonces en esto, tenemos 30 centímetros y ahí está la capa fértil del suelo. Más abajo de él, la fertilidad va disminuyendo hasta llegar a los 70 kilómetros promedio que tiene de grosor lo que es la litosfera o la corteza terrestre. Entonces esto está interesante porque son valores que uno va entendiendo, de tal manera que ahora vemos que trabajamos con dos fuerzas femeninas presentes en el suelo, y esto genera vida, porque la fuerza femenina en el suelo está de la siguiente naturaleza. Esto más el contenido de materia orgánica presente en el suelo nos genera entonces lo que se conoce como fertilidad. Por supuesto que también aquí tenemos el siguiente elemento, que es la tierra, es decir, lo mineral. Aquí lo tenemos en la tierra. Lo mineral, el agua y la materia orgánica nos permite la fertilidad del suelo. Pero ahora viene lo importante. No es relevante saber por el momento, en términos de cuánto contenido de materia orgánica tiene mi suelo. Lo que es relevante es cuál es el porcentaje de fertilidad que tiene mi suelo. Para elevarlo, atención con esto, para poder elevar la fertilidad del suelo al siguiente escalón evolutivo, que como humanos tenemos el compromiso con nuestra madre tierra, que es de la fertilidad a la fecundidad, que sea fecunda nuestra tierra. Ese es el compromiso nuestro. Entonces aquí un paréntesis, a manera de reflexión, por supuesto. ¿Crees que vas a ser fecundo? De la fertilidad, ¿crees que lo vas a llevar en la siguiente etapa evolutiva al suelo, a la fecundidad, a través de tóxicos, a través de fertilizantes de síntesis química? Esa es mi reflexión. Por lo tanto, ahora viene el siguiente reto. De la fertilidad a la fecundidad, ¿qué se necesita? Conciencia. No se necesita
necesita fertilizantes químicos sintéticos, se necesita conciencia, no se necesita agrotóxicos, se necesita conciencia, libertad, ser libre, ser consciente, ser maduro, ser evolutivo, ser progresivo, ser positivistas, hacer las cosas con coraje, con valor. Por lo tanto, viene el tercer desafío, que es ¿cómo llevo la fecundidad ahora del suelo a partir de la fertilidad y le elevo entonces ahora a la maternidad? Maternidad. Esto es lo más importante del suelo. Llevarlo de su fertilidad a su fecundidad y a su maternidad. ¿Qué se necesita también para esto? Entonces se necesita el conocimiento. Ya tengo aquí conciencia, aquí necesito conocimiento y sabiduría. Porque si no tengo sabiduría, no tengo conocimiento, me vuelvo un patán, un ególatra, un egoísta completo. Nosotros necesitamos, entre más estudiemos, entre más conocimiento, más se entrega y se regresa a la sociedad que te ha visto nacer y evolucionar, y con mayor razón a la Madre Tierra, que es la que nos cobija, que nos da sustento. Es madre, no es hermana, no es esposa, no es hija, con todo el respeto, es la madre, es la única madre que tenemos, que nos puede dar los alimentos para los 7.500 millones de habitantes que estamos hoy en esta era materialista. No existe otra. Entonces, entendamos esto. ¿Por qué hoy entonces tenemos el problema de la expansión del virus, del famoso COVID-19? Porque durante los últimos 20 años nos hemos encargado de quitar la maternidad del suelo, de quitar la fecundidad del suelo y de quitar la fertilidad del suelo. Y lo único que estamos comiendo son venenos a través de los alimentos. Pues ¿cómo quieres que tu sistema inmunológico esté tan alto, tan activo, tan acumulado de anticuerpos? Si lo que estamos comiendo es, entre otras palabras, por decirlo así, basura. Porque ya no traemos las fuerzas que vienen en los alimentos, fuerzas, no sustancias, por favor. Fuerzas de la tierra y fuerzas del cosmos. No están presentes. Y por eso tan importante es dar este escalón evolutivo, porque es de conciencia, para poder nosotros tener, por lo menos cimentar para las siguientes generaciones, que vienen muy sensibles, que vienen muy despiertos, que vienen con este chip hacia la parte de amar a la Madre Tierra y dejarles una base contundente para que ellos puedan desarrollarse posteriormente. O eres tan egoísta que no piensas en tus hijos, no piensas en tus nietos, no piensas en los hijos de tus nietos. ¿Qué clase de sociedad somos? Que no tenemos esta visión, que solamente queremos ver las cosas a favor, trabajar solamente como se utiliza la herramienta del asadón. ¿Sabes cómo se utiliza la herramienta del asadón en la agricultura? ¿Sí sabes lo que es el asadón? ¿Cómo se maneja el asadón? Para acá, para acá, para acá y para acá. Eso no puede ser. Es entre más das hacia allá, hacia allá, hacia allá. Es como la tierra, a través de su naturaleza, que es la maestra de maestras, te enseña lo que es los principios, las bases, los fundamentos y las fuerzas de la vida. Solamente bajo ese razonamiento podemos entrar en tremendo trabajo tenemos. Por lo tanto, durante más de 30 años sirviendo a la agricultura en nuestro país, hemos logrado nosotros subir la fertilidad a la fecundidad y de la fecundidad a la maternidad constante. Una vaca, cuando está en condición materna, está en lactancia y por lo tanto nutre a su descendiente, que es su becerro. Igual la tierra. Lo mismo que siente una vaca cuando está siendo ordeñada o cuando está siendo amamantada, siente la tierra cuando tú la cultivas en su fertilidad, en su fecundidad y en su maternidad. Es exactamente lo mismo para el organismo tierra. Esa es la condición del suelo, pero el suelo no puede trabajar solamente
con dos factores femeninos, que es la tierra, lo mineral, y el agua. No. Tiene que necesita por fuerza otros dos factores importantes aquí, que vienen básicamente del ambiente y el cosmos. Por lo tanto, nosotros observamos cómo a la tierra, que es lo femenino, llega la luz que viene del sol. Y entonces tenemos dos elementos que nos hacían falta en el suelo y que están complementados desde el cosmos, que es el elemento que tiene que ver con el aire, porque el aire, bueno, en mi rancho se dice aire, pero quizás aquí con ustedes se dice aire. El aire es el portador de la luz. Por eso cuando yo voy a hacer compostas, por favor, entendamos esto. Si yo voy a hacer compostas, estás ante un cúmulo de sabiduría del planeta Tierra que te lo quiere entregar, y yo lo que quiero hacer con ese composta es meterle aceleradores químicos, etcétera. Es una barrabasada eso, porque no entendemos cómo funciona esto. En una composta, que es lo que busco, que haya espacio poroso. ¿Y ese espacio poroso para qué es? No es sustancias, por favor. El espacio poroso me permite el aire. Y el aire es el portador de la luz. Y la luz es lo que buscan las bacterias y todos los microorganismos que están dentro del compost y dentro del suelo. Por lo tanto, los microorganismos, con todo el respeto, la microbiología del suelo es consecuencia, no es causa. Por favor, entendamos esto. A ustedes que se dedican a la producción de microbiología para el suelo está bien, pero si esto lo entienden les va a ayudar más. Por favor, de tal manera que despertamos. Y nuevamente se los digo, las bacterias en el suelo es consecuencia, es efecto, no es la causa. Y nosotros necesitamos ir a las causas, a la teleología, que son encontrar las causas primarias y secundarias de los fenómenos, la fenomenología, que nos permita este acercamiento para entender las cosas cómo trabajan. Entonces nosotros tenemos aire, que es el portador de la luz, y con ello también tenemos otro elemento importante, que es el elemento fuego. Calor. El elemento fuego como elemento, no fuego físico de combustión, sino como elemento portador, como fuerza formativa. Y tenemos como manifestación de él el calor. Por lo tanto, luz, que es el portador del aire, y calor, que es el fuego. Entendamos esto, entendámoslo, por favor. En el principio, ¿qué había? Según el libro antropológico de valor incalculable desde la parte moral del ser humano, la Biblia, Génesis, ¿qué había en el principio? Nada. En el principio, solamente el Creador empezó a separar las aguas de las tinieblas. ¿Qué significa esto? La polaridad. Primero la unidad, después la polaridad. Después viene la transformación, la metamorfosis, donde se utilizan ya tres aspectos contundentes: lo salino, lo sulfuroso y el mercurio. Sal, azufre y mercurio. No son sustancias, son fuerzas. Para entender esto, el corazón trabaja cuando se expande, trabaja con la fuerza sulfurosa, fuerza, no elemento químico. Cuando se contrae, trabaja con las fuerzas contractivas de la sal. Y cuando hace este movimiento, siempre hay una fase intermedia, y esa fase intermedia es la terapéutica, que es lo mercurial, que permite que una fase vaya hacia afuera y otra fase vaya hacia adentro. Entendamos cómo es la vida. Si no entendemos la vida, y si solamente queremos ver de la vida sus efectos, nos va a llevar por caminos muy sinuosos
y nos vamos a perder en el tiempo. Nosotros tenemos que ver las fuerzas que precede a la vida. Eso es lo más importante. Igual que en una enfermedad. La enfermedad como tal ya la ves, pero lo que precede antes de la enfermedad, eso es lo que tenemos que nosotros luchar como seres humanos. Porque normalmente son fuerzas involutivas que están tratando de llevarte a una condición y aparece la enfermedad como una solución de contraste y contrapeso a estas fuerzas involutivas. Todo esto existe en la naturaleza, por lo tanto es una situación de observación del contexto, no del texto. Primero se estudia la totalidad y a partir de la totalidad, entonces, las partes. De la siguiente manera se los puedo demostrar a todos ustedes cómo los enseñaron a hacer una ecuación aritmética. Por decirlo así, 5 más 5 igual a 10, 10 igual a 5 más 5. ¿Cómo fuiste enseñado? Te aseguro que tu respuesta es de esta forma. O sea, primero te enseñaron las partes para llegar a la totalidad. Pues estamos como estamos. En las universidades, con todo el respeto, te entregan las piezas de un rompecabezas y así se las entregan y a veces ni siquiera son realmente prácticas. Por lo tanto, está el reguero de piezas para armar el rompecabezas. Un profesionista que sale en las áreas técnicas, qué complicado se le pone. Todo por no saber enseñar. Primero es la totalidad, el todo, y luego sus partes. De esa manera podemos avanzar. De lo contrario, entonces estamos en problemas. Así que, continuando en este tema, tenemos dos fuerzas que son masculinas y dos fuerzas que son femeninas. Así trabaja el suelo. Por eso es un órgano del organismo terrestre. Por eso está vivo. Por eso es un ente. Porque es una entidad. Es toda una serie de fuerzas y acciones que se generan desde el punto de vista cósmico, que es importante entonces ir dilucidando estos aspectos en el suelo. Entendamos lo siguiente. Y vuelvo a la microbiología, que tanto me está llegando ahorita un montón de cosas desde sus pensamientos, por decirlo así. De la microbiología. Momento. Entendamos, tengamos claridad. Nosotros tenemos microflora también, pequeñas plantitas microscópicas dentro del intestino delgado, especialmente en la sección conocida, está dividido en tres aspectos, en tres partes, el intestino delgado nuestro. Entonces tenemos que entender este proceso, son duodeno, yeyuno e ilio. Más o menos antes de que termine el duodeno e inicie el yeyuno, son las partes del intestino delgado, y hacia el final de él tenemos una cantidad de microflora presente. Entonces se los esquematizo de esta manera. Hagan de cuenta que aquí está el intestino delgado. Este sería entonces la condición del intestino delgado. Hacia acá nosotros tenemos lo que es, por decirlo así, la parte de la sangre, por donde se absorben los nutrimentos cuando nosotros hacemos la digestión de los alimentos. Entonces vemos claramente cómo en esta parte interna del lumen del intestino delgado se coloca la microflora nuestra. Con este ejemplo van a comprender bien a qué me refiero con la microbiología en el suelo. Porque si no entendemos cómo funciona integralmente desde sus fuerzas terrestres y cósmicas el cuerpo humano, no puedes trabajar la agricultura con esta conciencia. Primero tienes que entender cómo trabaja el cuerpo humano y por supuesto llevar esto como consecuencia a la agricultura. Aquí está entonces la microbiología, que es la microflora nuestra. Esta microflora
hay que hacer un énfasis aquí. Esta microflora se adosa a las paredes internas del intestino por una razón importantísima. Cuando se consume alimentos, se forma algo que se conoce como quimo, una sustancia gelatinosa de color atole, para que mejor me comprendan. Este quimo y esa sustancia y ese color tiene mucho que ver, pero no voy a hablar de eso hoy, sino de esta condición. ¿Por qué se adosa entonces esta capa de microbiología dentro del intestino delgado? Por una sencilla razón, interesantísima. Porque esta microbiología dentro de todos nosotros, esta que está aquí, toda esta interna, nos va a defender para que las toxinas que vienen en los alimentos no penetren a la sangre y pueda ser detenida ahí esas toxinas. Imagínense esta función de esta microbiología. A mí no me interesa saber lo demás. Aquí es importante y en concreto esto. Toxinas no pasan en la sangre. Pero quiero darles una mala noticia. Una mala noticia. En la medida en que yo consumo alimentos de carácter industrial y estar además en contacto directo con una cantidad de herbicidas químicos, entonces entran por mis vías respiratorias, pero particularmente a través del esófago y pasa al estómago. No se bloquea con la acidez del estómago y estos residuos herbicidas siguen su camino. ¿Y el herbicida qué es? Pues mata plantas. Herbicida, matar hierbas, matar plantas. ¿Qué va a matar? Todas tus plantas que está como microbiología adherida a tu intestino delgado. Consecuencia, al no tener la microbiología dentro del intestino delgado, tenemos problemas, esta microflora. ¿Cuál es el problema número 1? Disminución de tu sistema inmunológico. Entonces, no nos sorprendamos de por qué la pandemia está ahora sí que dispersa en todo el mundo. Tampoco me estoy aprovechando de eso porque quiero decirles algo. Al inicio, antes y al inicio de la pandemia, una cantidad de conferencias que di en relación a esto. Entonces estamos enfermos como sociedad por el consumo excesivo de alimentos sin vida, industrializados y llenos de venenos. Entonces toxinas están pasando a tu sistema sanguíneo y no te quejes entonces que la célula misma está tratando de depurar aquello, pero no puede, simple y sencillamente porque tus actividades han dejado de hacer el ejercicio físico normal. Toma en consideración lo que te voy a decir. De los 7 días a la semana, ¿cuántos de esos días realmente sudas? Te bañas en sudor. Por tu propia actividad en el día, porque el sudor tiene que darse en el día, en la noche no. Si sudas en la noche, por supuesto, que no sea un cuarto caliente, con calor, etc. Pero si sudas en la noche significa que tu organismo está tratando de equilibrar una descompensación que ha sufrido. Por lo tanto, ¿cuántos días a la semana sudas? Que te escurra el sudor, que mojes todo tu cuerpo con el sudor, que ese sudor además caiga en el suelo. ¿Cuántos? Te aseguro, si bien nos va, creo que un solo día. Entonces, ¿de quién es el problema? De tal manera que entendamos esto. Y esto hace lo mismo la microbiología en el suelo. Tratar de evitar que las toxinas se queden ahí de lo que nosotros agregamos al suelo, en forma irresponsable. Esto entre muchas funciones. Así que nosotros necesitamos entender estos aspectos porque si no los comprendemos estamos perdidos. Necesitamos más microflora dentro de nuestro intestino delgado.
¿Qué estimula la formación de microflora en el intestino delgado? Una cosa bien importante y que la consigues donde sea. Olvídate de yogures y toda esa cosa. No. Eso es azúcar. Lo que te va a generar una cantidad de microflora es la condición que tiene la leche de vaca una vez que está condensada. Una vez que nosotros está condensada, que nuestras abuelas le llaman jocoque, con el jocoque nosotros podemos aumentar el contenido de nuestra microflora en el intestino delgado. Así de sencillo. Solo que las leches envasadas es muy difícil que tú obtengas ese jocoque, porque el jocoque ya se lo sacaron. Entonces, reflexionemos en todo esto. Más agua, más verduras, pero por favor, produce tus propias verduras. ¿Qué no puedes producir en 1 metro cuadrado tus propias verduras? O por lo menos unas cuantas. Bien, entonces regresamos al suelo. Tenemos 2 elementos ya. La parte masculina, que es el aire y el fuego, donde tenemos el efecto de la luz en el aire y del calor en el fuego. Luz y calor, que viene del cosmos, y agua y nutrimentos, es decir, la tierra, el elemento tierra, los minerales y el agua. Entonces tenemos una polaridad importante. Lo femenino se va a encontrar con lo masculino. Para poder lograr elevar a la fecundidad y a la maternidad el suelo, necesitamos este factor, que es importantísimo entenderlo. Si nosotros estas cosas no las comprendemos a cabalidad porque no me las enseñaron, no es un problema de quien te enseñó, porque el que te enseñó te va a enseñar siempre lo mismo, no va a cambiar. Tú puedes ver en las universidades, y con todo respeto, profesores que están utilizando el mismo PowerPoint con las mismas faltas de ortografía, con las mismas condiciones desde hace 10 años. Ni siquiera tienen el tiempo suficiente para variar un poco. Un PowerPoint también lleno de letras, pues no es PowerPoint. Mejor utiliza un Word y darles ese escrito a los estudiantes. ¿Me explico? En fin, el asunto aquí es que una vez que entendemos que trabaja en 2 condiciones, vamos a considerar, precisar algunos aspectos importantes del suelo como ente vivo. Y eso nos permite una aproximación interesante para poder nosotros trabajar en ello y por supuesto dar una aportación más interesante de lo que estamos nosotros señalando. Ahora bien, entendamos lo siguiente. Vamos a hablar de los componentes del suelo. Para hablar de los componentes del suelo, me voy a permitir hacer un esquema aquí de un cuadrado. Es decir, la base piramidal de toda nuestra cultura prehispánica siempre es un cuadrado. Entendamos, es una fuerza masculina, concreta, dentro de la redondez de la Tierra, que es una fuerza femenina. ¿Me explico? Ellos tenían conocimiento de esto. Entonces, en este cuadrado entendemos más cosas, porque resulta que ellos a las bases piramidales que construyeron las orientaban este, norte, sur y oeste. Entonces nosotros tenemos una clara sabiduría que nos dejan nuestras culturas ancestrales para la época de hoy. Pero estas cosas que yo estoy hablando no están en San Goglio, con todo el respeto. O sea, tienes que meterte más en tu propia conciencia para poder disfrutar de lo que nos dejaron nuestros prehispánicos. Y ellos decían algo verdaderamente interesante en el siguiente sentido. En la esquina del noreste está la fuerza de lo que conocemos como la fuerza de la Tierra. Es interesante. En la esquina siguiente del noroeste está la fuerza del agua. La fuerza del agua. En la esquina suroeste está la fuerza del aire. Y finalmente la última esquina, que es la del sureste, la
atención con eso, es la fuerza del fuego. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer un señalamiento importante. El sureste de México representa el fuego divino, el fuego de la vida, el fuego prístino, el fuego esencial. Todo lo que le ocurra al sureste mexicano repercute en todo lo que es el metabolismo de la sociedad de nuestro país. Todo, absolutamente todo. De tal manera que si allá se mejoran las condiciones de vida para las gentes que viven en esos lugares, todo dentro del país se mejora sustancialmente. Porque nuestros prehispánicos no se equivocaron con esta sabiduría para entenderlo precisamente. Y quiero decirles otra cosa. Por la vía del sur, no lo digo yo, esto fue dicho hace 3.000, 4.000 años con nuestras culturas prehispánicas mesoamericanas. Por el lado del sur viene la vida. Todo lo que disfrutas en el norte del país se debe a consecuencia de la vida del sur. Entendamos esto, desde las fuerzas, no sustancia, no dinero, las fuerzas. Hay que entenderlo. Entonces, si avanzamos en esto, vamos a hablar del suelo en estos 4 aspectos. Por eso es un ente. Y entonces tenemos la constitución mineral del suelo, la encontramos en el elemento tierra. Mineral. Atención con esto. El elemento agua viene siendo entonces la solución del suelo, la famosa solución del suelo, los fluidos presentes ahí, el agua de riego, el agua del suelo presente. Esta es la otra composición. Luego en el aire, pues tenemos nosotros la porosidad del suelo. La porosidad. Aspectos que no se manejan hoy en día. Pero cuando nosotros activamos la porosidad del suelo, atención, activamos, no compactamos, activamos, no expandemos tampoco. Activamos la porosidad del suelo, las raíces son capaces de crecer 5 veces o hasta 10 veces más de lo que actualmente tienes de promedio en tus cultivos. ¿Qué se necesita? Ir a la universidad, ir al surco, ir al campo, conectarte con la vida, con la madre, con la naturaleza, que es la maestra de los maestros. Luego, fuego. El elemento fuego, que es el elemento del calor, ¿dónde está presente en el suelo? Entonces tenemos algo interesante que viene aquí a darnos un ejemplo maravilloso. Maravilloso en el siguiente sentido. Miren ustedes lo que quiero plantearles aquí. El suelo nos han dicho, atención con esto, nos han dicho lo siguiente, que el 45% del suelo es mineral, es decir, los sólidos del suelo. Luego nos han dicho que el 25%, un cuarto del suelo, es agua, y el 25% restante es aire. Y aquí está lo mineral, el agua, que es la solución del suelo, y el aire, la porosidad. Aquí lo está. Por lo tanto, la pregunta aquí es, ¿dónde está el elemento fuego? Porque es el principio, es la base, es el fundamento del cosmos. Es el cosmos como orden, y aquí nosotros tenemos en la Tierra el caos, porque a partir del caos nace la vida. Toda semilla entra al caos para poder nacer. Si de lo contrario no hay caos, no nace. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, que el elemento fuego no está dentro del suelo. ¿Dónde está entonces el elemento de fuego? Y lo encontramos maravillosamente, el elemento fuego lo encontramos en la semilla de los cultivos. La semilla es el fuego.
La semilla entonces viene a ser, por decirlo así, el espermatozoide que busca la concepción, con el óvulo constituido de minerales, de fluidos y de gases de aire. Y ahí se da. Ahí es la concepción. Ese es el momento mágico y sagrado del cultivo de alimentos para el ser humano a través de la agricultura. Ahí es la concepción. Si nosotros estamos pensando que es adherir inóculos a la semilla, que es adherir fertilizantes de química sintética al suelo, herbicidas y todo eso para poder llegar a la fertilidad, y de ahí a la fertilidad, y de ahí a la maternidad, pues simple y sencillamente a donde llegamos es a la muerte. Pero aquí está, ese es el momento álgido entre el silencio de la noche y la hermosura del día. Ese es el misterio de los misterios. Viéndolo así, por lo tanto, el suelo nos permite esta concepción. El suelo se transforma en algo como así, en esta figura, que es la figura de un riñón o la figura del estado de blástula en el desarrollo embrionario humano. Importante entenderlo, porque aquí recibe la fuerza, que es la luz concentrada que tiene la semilla para poder generar la concepción. Al entender esto, entonces nosotros tenemos que se cierran los principios de la vida. Esta esquina se cierra con esta y este eje se cierra con este, de tal manera que al centro empieza, a partir de la fertilidad, el momento fecundo, y a partir del momento fecundo, la maternidad constante y sonante de nuestra hermana Madre Tierra. Y esto solamente hablando con estos conceptos que tienen que ver con el aspecto del suelo como ente vivo. Me gustaría saber si hay preguntas, me las dejan aquí y yo con todo gusto, o mándenmelas al Messenger, por el medio que ustedes gusten. Nosotros estamos aquí para servirles. Si hay preguntas, si hay comentarios, me gustaría también respondérselas. Ahorita estoy al frente, estamos en vivo, pero en un momento más me puedo dedicarle un momento para leer sus preguntas, sus comentarios, y con todo gusto participar en un diálogo abierto, franco, sincero, que nos permita avanzar más en esto que es lo que nosotros queremos aportar hacia ustedes. Por lo tanto, entendamos que nuestro suelo, hasta antes de la pandemia, había estado sufriendo verdaderamente en forma lacerante este egoísmo humano, esta forma de actuar tan irresponsable con nuestra madre, con nuestra hermana Madre Tierra, y que habíamos perdido esta fertilidad en el suelo de nuestro país. Hoy, en promedio de 5%, les mencioné, de materia orgánica, solamente tenemos 0.05% o quizás menos. Y eso es, en términos concretos, pérdida de fertilidad. ¿Hacia dónde vamos a irnos? ¿Hacia dónde, qué país, qué condición, qué tierra, qué planeta le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Con esta ambición que tenemos, nos estamos destruyendo nosotros mismos. Y el virus, coronavirus, vino a darnos un alto, una reflexión en el camino. Eso, con todo el respeto a aquellos que hayan sido afectados por esta enfermedad, necesitamos entender que si nosotros seguimos como estábamos antes del coronavirus, pues entonces no se nos haga de extraño que este virus rebrote de una forma más virulenta, más agresiva, y puede ser también de no entender estos principios, que son los principios de la hermana Madre Tierra en unión con el Padre del Cielo,
Entonces puede ser que ahora este virus en su rebrote, en su nueva virulencia que genere, pueda empezar a afectar a esferas dentro de la humanidad no tocadas, como son los jóvenes, como son los niños. Por lo tanto, está en nosotros. Ahora sí, nosotros como humanidad tenemos la gran responsabilidad de la elección verdadera. O elegimos un camino que nos permita la progresión, la prosperidad a todos en balance completo, o elegimos el camino fatal, que es seguir como estaba antes, que es seguir utilizando todos estos venenos, que es seguir con las vacunas, con todo el respeto, con las vacunas, con todo lo que te están pastoreando hasta ahora. Entonces me parece que es importante entender que la causa número uno, la causa contundente del sistema inmunológico es tu yo, es decir, tu conciencia, tu verdadero ser, tu ser espiritual, tu ser divino dentro de ti y cada una de tus células, en unión con el cuerpo vital, el cuerpo de vida de este cuerpo físico, que es el que mantiene vivo a este cuerpo físico. Esos dos generan la inmunidad como efecto. ¿Qué significa esto? Que la salud se adquiere en estado completo y permanente en armonía con la madre tierra y con la naturaleza que nos cobija y nos abraza y nos alimenta todos los días. Ese es uno. El otro, los estados completos de felicidad interna, de satisfacción personal, de alegría constante, de voluntad férrea. Esos son los precursores del sistema inmunológico como causas. Por lo tanto, agradezco a todos ustedes su presencia. Vamos a darnos este tiempo. Espero que les haya gustado. Tenemos la idea siempre de, estamos en un video en vivo, poderlo subir después a las otras redes que tenemos, como es el canal Agroteso en YouTube, como es Instagram, pero claro, ahí son breves y pequeños mensajes, como es este mismo, que es Facebook. Aquí se queda este video, y por lo tanto, pues esperar sus comentarios, sus preguntas, y estamos a la orden. Y muchas gracias por que nos están viendo en este canal, perdón, a través de este medio, y agradezco bastante aquí también a todos los que me están ayudando, apoyando en esto. No se ven ellos porque por supuesto son los que están tomando este video, pero hay mucha gente atrás interesada en que esto se dé a conocer. Gracias a todos ustedes nuevamente, y estoy para servirles. Soy el doctor José María Guillán y agradezco bastante su presencia virtual.